La olla de las brujas de Howard Phillips Lovecraft y August Derleth. Vamos a iniciar con la anécdota. El primer lugar que nos mencionan pues es Arkham. Vemos a un maestro que se llama el señor Williams, que lo acaban de asignar a una escuela y comienza sus actividades de enseñanza y se da cuenta de que hay un estudiante que lo pone un poco nervioso, pero que también tiene distintas habilidades y que podría estar en otro nivel, por lo que él quiere ayudarlo para que pueda subir a ese nivel y pueda acceder a la educación superior. Entonces, como lo nota un tanto extraño, pues le pregunta a uno de los otros estudiantes que parece que sabe cosas acerca de él. Entonces le pregunta a este estudiante que se llama Wilbur Dunlock, y después le dice a Andrew Potter que van a ir a hablar con sus padres, pues para plantearle esta posibilidad de que él pueda pues estar en un distinto nivel en la escuela, o que pueda acceder a ese distinto nivel. Nada más faltaría que pues él pusiera un poco más de empeño para que lo lograra. Entonces el señor Williams conduce hasta la olla de las brujas, que obviamente es como se llama el lugar o el pequeño, como el pequeño rancho en el que está el señor Potter. Y también vive la señora Potter y la hermana de Andrew. Entonces habla con ellos, pero más bien pues ellos esperan a ver qué es lo que él tiene que decir, y al final pues contundentemente le dicen que ellos nada más quieren que pues termine lo que corresponde, lo que es obligatorio, pero que ellos no quieren que él haga alguna otra cosa más, porque pues ellos tienen otros designios y él tiene que acatarlos. Entonces no hay discusión y pues ellos no van a pues acceder a las peticiones del señor Williams. Entonces el señor Williams ya está de camino a su automóvil cuando Andrew Potter se le acerca y le dice que que Wilbur Dunlock no debió de haber le dicho nada a él acerca de su familia, y pues que podría implicar como que va a suceder algo. Después, pues el señor Williams va a el centro de Arkham a visitar a un redactor de la Gazette, porque parece ser que él sabe algo acerca de los Potter y lo podría ayudar. Entonces el redactor de la Gazette le habla acerca del familiar que ellos tenían ahí, que era el hechicero Potter, que vivía antes en la olla de las brujas, y que a su muerte pues ellos habían heredado esa propiedad, y que en un principio pues eran muy distintos, porque eran personas muy sociables, que hablaban con sus vecinos, que saludaban, que tenían una relación muy afectuosa o muy cordial con la gente que trataban y que vivía a su alrededor. Pero de un tiempo acá pues ellos tuvieron
una serie de cambios y también en sus actitudes y en sus formas de relacionarse con la demás gente del lugar. También habla de que el hechicero Potter tenía relación con un brujo que se llamaba Guatilí, y entonces este hechicero, este brujo, pues había inducido al hechicero Potter para que pues hiciera una serie de invocaciones y que algo que venía del cielo llegara a la casa del hechicero Potter y se quedara a vivir con él hasta su muerte. Eso era lo que él sabía, pero le dijo que fuera a la Universidad de Miskatonic, donde en la biblioteca podría obtener un poco más de información acerca del Necronomicon y algunos textos que podrían ayudarle. Pero mientras él está leyendo el Necronomicon, el profesor Martin King se acerca y pues le dice que cuál es su interés en ese libro, que es un libro que es complicado y que él lo ha estudiado durante mucho tiempo. Entonces el señor Williams le explica que, que él tiene un estudiante que se llama Andrew Potter y que pues le parece como extraña su conducta porque pues también ya le había mencionado Wilbur Dunlop, le había reprochado porque le había dicho a Andrew Potter que él le había dado información acerca de su familia y que por esa razón se habían muerto algunas vacas en su granja, a lo que pues el maestro le contestó que eso no podía ser posible, que pues, quizá había sido un accidente, pero pues Wilbur Dunlop no lo creía de esa manera. Entonces el profesor Martin King le muestra una serie de objetos que son como unas estrellas, como unas piedras en forma de estrella, y le dice a el señor Williams que en cuanto vea a Andrew Potter que le ponga esas rocas sobre el pecho para que de esa manera pues puedan ver cuál es su reacción. Entonces pues el señor Williams pues regresa a la escuela y le dice a Andrew Potter que van a hablar de nuevo con sus padres y que por favor pues se suba al automóvil, y entonces él aprovecha en una distracción de para poder ponerle la piedra, y entonces se desmaya y pues ya no hay ningún peligro porque el profesor Martin le advierte que no debe de pensar en esas piedras porque son telépatas y entonces ellos pueden saber lo que están pensando y lo que podrían hacer. Entonces, por eso, pues después de que se desmaya Andrew Potter, llega la hermana de Andrew, a lo que pues también le ponen una de las piedras y pues igual ella se desmaya, ¿no? Después llega el papá amenazante, el señor Potter, pues con un arma y pues le está apuntando al señor Williams, pero el profesor Martin King llega por detrás y le pone una de las rocas, por lo que el señor Potter igual parece ser que, que se desvanece, se desmaya y entonces pues el profesor Martin King se da cuenta de que la entidad no está en estos tres personajes, sino que está en la mamá, la señora Potter. Entonces deciden pues ir a la olla de las brujas para eh, terminar con la señora Potter. Entonces llegan a la olla de las brujas y
sellan todas las puertas para que no pueda salir, ven que se empieza como a alterar la entidad y como que trata de buscar salidas pero no las encuentra. Le prenden fuego a la casa y entonces eh, el, el ente pues deja el cuerpo, ellos logran sacar a la señora Potter y el ente se va por la chimenea de una manera como vaporosa y desaparece. Y pues ahí se termina la anécdota y pues nada más vemos que pues ellos terminan con esta parte de esta entidad con tentáculos y gelatinosa. Como ustedes pueden ver, este esquema pues ayuda como a explicar cómo, cómo se va dando la anécdota y es muy útil para que ustedes pues puedan entender como la mecánica de la historia y que no se vayan confundiendo, si ustedes anotan, cada uno de los personajes y cómo van apareciendo y eso les ayuda pues a entender cómo es la secuencia del cuento. Bueno, entonces vamos eh, con el modelo actancial donde vamos a ver o a definir quiénes son los personajes. El señor Williams pues es el personaje principal porque es el que nos está narrando o el protagonista, el que nos está narrando la acción y qué es lo que él quiere es ayudar a Andrew Potter a subir de nivel en la escuela. Porque, ¿por qué? Porque veía mucho potencial en Andrew. Después, bueno, ¿para qué quería ayudarlo? Pues para que pudiera estudiar en la universidad, para que pudiera acceder a una mejor vida, porque veía que como que tenía el potencial, pero no lo explotaba de una manera muy avanzada. Entonces también tenemos a quien le ayuda a que logre ese objetivo, pues es Wilbur Dunlop, porque le dice todo lo que sabe acerca de la familia Potter. También el redactor de la Gazette, porque le explica pues los rumores, todas las historias que hay acerca de la familia Potter. Y el profesor Martin King, porque se da cuenta, él sabe que pues hay una entidad ahí, pero parecía que pues no se había atrevido pues a actuar hasta que vio una oportunidad con el señor Williams para acercarse sin que la entidad se diera cuenta. Y por el otro lado, quienes se oponen a que él realice todo este tipo de acciones, pues es la hermana de Andrew, porque pues está como influenciada por esta entidad, el señor y por supuesto la señora Potter, pues que está en la que la entidad está instalada, digamos, o que ella está como poseída por esta entidad y esta es la que domina pues todos los pensamientos de de la familia, ¿no? Y después vemos que ya en el final, pues cuando la familia pues queda liberada de, de la entidad, pues ellos deciden marcharse y pues dejar abandonada la olla de las brujas, ¿no? Recordemos que la olla de las brujas pues es el lugar, ¿no? El rancho en el que ellos están, están viviendo. Bueno, hablando del narrador, tenemos un narrador protagonista, pues que es el propio maestro, que nos va contando todos los elementos que van sucediendo
y, eh, y también va haciendo una serie de descripciones de todo lo que va pasando. También tenemos que hay una serie de diálogos que, si ustedes notaron, en otras narraciones pues no habían los diálogos, y aquí pues los utilizan como para hacer que avance la narración sin ningún problema. Y también pues vemos que el profesor pues es el profesor, el maestro es el que está llevando aquí toda la acción, porque nos cuenta todo lo que sucedió. Entonces, por lo tanto, el narrador pues es el protagonista, que es el personaje principal. Tenemos una focalización interna porque todo lo estamos viendo desde el punto de vista de este personaje principal, que es el maestro, ¿no? Entonces, no hay como otra, no puede entrar a la mente de los otros personajes, sino nada más narra lo que él está experimentando con respecto a esos otros personajes. Ahora vamos a ver las características de cada uno de los personajes que aparecen o que nos dan indicios. Pues nada más nos dicen que Andrew Potter era un muchacho grandulón, de cara muy morena y mirada fija. El padre era un hombre alto, de hombros caídos y pelo gris, y también nos indica que pues más o menos era como de 50 años, pero que se veía un poco más demacrado de lo que realmente tendría que aparentar con esa edad. La madre pues estaba gorda, y pues enfatizan en que estaba demasiado gorda. Yo creo que por esa razón pues el lente, que era como gelatinoso, pues se había instalado en la madre, porque pues era la más robusta, la que tenía como más espacio para su complexión de la criatura. La hija pues era alta y delgada, y también nos dice que tenía como ese mismo aire que tenía Andrew Potter, que era como un aire de avispado, como muy atento, como muy vivo. Y por último, pues tenemos al ente a la cosa, al extraterrestre que viene del cielo, que era una masa amorfa, que increíblemente amorfa, que palpitante, temblona, que parecía una gelatina como cubierta de tentáculos. Y pues esas son como las descripciones que nos hace el autor bueno, a través del personaje, de los otros personajes. Bueno, ahora los lugares donde se desarrolla la acción, pues son, en un principio, pues nos dicen que están ubicados en Arkham, que la escuela está en una cierta parte de Arkham, no en el centro, pero sí en las orillas, y que en Arkham también está ubicada la Olla de las Brujas. O sea, el rancho está ubicado en esa zona, pero pues está en la zona rural. Ahora, las oficinas de la editorial de la Gazette pues están en el centro de Arkham, y la Universidad de Miskatonic pues también están en el centro de Arkham. Entonces, y la biblioteca pues dentro de la universidad. Entonces, como pueden ver, pues dentro de estos lugares en los que ocurre la acción, pues hay distintos momentos que también nos pueden servir pues para hacer esquemas, porque pues podemos indicar el lugar y lo que pasa en ese lugar, y enseguida el siguiente lugar, lo que pasa, el siguiente lugar, lo que pasa, y de esa manera pues podemos organizar perfectamente las ideas. Entonces es importante
que ustedes noten esta parte. Por otro lado, pues me parece que este cuento pues tiene como, como mayor fluidez que los otros debido al diálogo. Si ustedes notan que cuando hay un diálogo, pues la lectura se hace un poco más rápida y también pues como vamos leyendo lo que va diciendo cada uno de los personajes, pues nos podemos dar cuenta también de cómo piensan. Entonces es importante pues hacer notar que sí hay una diferencia con este cuento y con los otros donde no habíamos visto como muchos diálogos, y aquí sí se nota que hay una mayor cantidad de diálogos que ayudan a que la acción y la narración, el relato, continúen de una manera pues más fluida, y eso es importante que se haga notar, porque hay que tratar de notar todos esos pequeños detalles que hay en la estructura del cuento, para que podamos hacer una comparación con los otros cuentos que hemos leído, y para notar la estructura, sobre todo porque el objeto de esta clase pues es hacer notar tanto el contenido, que es importante, como cómo está organizada la estructura del cuento, cómo está distribuida. Y cuando nosotros entendemos cómo está distribuida la organización del cuento, pues entonces entendemos claramente cómo la historia y cómo está funcionando y qué es lo que está haciendo el autor para sorprendernos, o qué elementos está tomando que le parecen importantes para que nosotros vayamos avanzando en la lectura del cuento. Entonces es muy muy importante que ustedes tomen en cuenta todo este tipo de elementos, y sobre todo de la estructura. Es claro que es muy importante también el contenido y lo que nos está narrando el autor, pero también es importante como saber cómo está hecho, para que quizá en algún momento nosotros podamos escribir, o si no, pues también dar una opinión acerca del cuento, una opinión un poco más informada, porque sabemos cómo está estructurado o cómo está hecho, o estamos notando las partes en las que está distribuido los elementos que se necesitan para que todo este elemento narrativo, todo este cuento, eh, nos transmita una historia que está organizada de acuerdo a todos esos elementos que también tienen que ver con la atmósfera que está creando el autor, o en este caso los autores. Entonces eso es muy muy importante que lo tomen en cuenta y que lo noten para las siguientes narraciones y los siguientes cuentos. Pues entonces esto sería el final de este análisis de La olla de las brujas.